Muy buen día. Comenzando con las actividades de la unidad número 4 de estructuras selectivas o de repetición para la materia de algoritmos y lenguajes de programación de la carrera de Ingeniería Industrial, vamos a comenzar primero que nada a conocer el contenido. Vamos a estudiar las estructuras selectivas simples, las estructuras selectivas dobles, las estructuras selectivas anidadas y las múltiples, así como también las estructuras de repetición mientras, hasta y desde. En todo lo que las actividades que vamos a ir realizando, vamos a ir cubriendo el contenido 4.8, que es el de elaboración de programas. Vamos a comenzar entonces con la estructura selectiva simple. Es algo muy fácil de comprender. Vamos a decir que las estructuras selectivas simples o de condición o condicionales están compuestas únicamente de una sola condición. Si es verdadera, ejecutará una acción o acciones. Si la condición es falsa, no hará nada. La, el esquema de cómo debe establecerse una estructura selectiva simple es la siguiente. Vamos a utilizar la palabra reservada if y entre paréntesis vamos a poner una condición. Si esto es igual a esto, o si esto es mayor que esto, o si esto es menor que esto, ¿sí? De ahí vamos a abrir paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a poner la acción o acciones, ¿sí? Si lo que está dentro, perdón, si lo que está dentro de los paréntesis en la condición se cumple, se van a ejecutar las acciones, la acción o acciones. Y terminando de ejecutarse, viene el fin. O sea, no hay algo que se haga si no se cumplen las acciones. Inmediatamente se termina el programa. ¿Sí? Un diagrama de flujo general sería el siguiente. Aquí podemos ver que existe la condición. Bueno, aquí podemos ver que existe la condición y existe un proceso para el verdadero. En este caso, el proceso para el falso debe de ser el fin. ¿Sí? No hay una condición que se haga, no hay una acción a tomar en el caso de que la condición sea falsa. ¿Sí? Para ejemplificar esto, vamos a trabajar, ¿sí?, el siguiente ejemplo. Voy a utilizar este documento, ¿sí?, para que vayan, bueno, ya muchos han estado haciendo sus tareas. Aquí describí lo mismo que les acabo de mostrar en la presentación. Vamos a la parte que nos interesa, que es la de el problema, ¿sí? Acuérdense que a partir de aquí hacia abajo, lo que voy a ir haciendo es lo que ustedes deben de realizar en su documento de práctica, ¿sí? Primero el problema, construya un programa tal que, dado como dato la cantidad de artículos a comprar, escriba ir a caja rápida, en caso de que este número sea menor de 8 artículos. El algoritmo. Acuérdense que los algoritmos deben de tener siempre el inicio y el fin. ¿Ok? Entonces el primer punto siempre va a ser el inicio y el siguiente es, en este caso, leer la cantidad de artículos a comprar. ¿Sí? Aquí pusimos can porque ese valor que vamos a leer lo vamos a guardar en una variable que se va a llamar cant a. De ahí evaluar si la cantidad de artículos a comprar es menor que 8. Si se fijan, hay un 3.1, quiere decir que esto va dentro del punto 3. Si la cantidad de artículos a comprar es menor que 8, imprimir, ir a la caja rápida. En el caso de que la cantidad de artículos no sea menor que 8,
va a salir, ya no va a realizar nada, porque ahí termina, ¿ok? Recuerden, si la estructura selectiva es simple, ¿sí?, y la proposición es falsa, ya no se realiza otra acción, ¿ok? Vamos entonces a la parte del pseudocódigo. Aquí todavía no lo tengo porque vamos a hacerlo, ¿ok? Para ello vamos a usar nuestra herramienta para escribir pseudocódigos, que es PSINT, ¿ok? Entonces vamos a trabajar con ella, ¿sí? Abrimos PSINT. Va a tardar un poco. Ok, leemos lo primero que hay que hacer es el inicio, ¿no? Y para ello lo que vamos a hacer, perdón, para ello lo que vamos a hacer es recordar, déjenme algo más grande en la letra. Yo creo que con eso es grande, ¿sí? Vamos a ponerle como nombre práctica 1, unidad 4. Práctica 1 u 4. ¿Sí? Y ahora sí, aquí adentro, de acuerdo a nuestro algoritmo, acuérdense que debemos de seguirlo, dice leer la cantidad de artículos a comprar y guardar en la cantidad A. Pero para ello debo de tener primero inicializada la variable cantidad A, que va a ser del tipo entero. Entonces, definir cant A como entero, ¿sí? Ya que definimos cantidad A, vamos entonces a escribir leer la cantidad de artículos a comprar. Vamos a solicitarle al usuario que introduzca la cantidad de artículos a comprar. Pues favor de introducir cuántos artículos va a comprar. ¿Ok? Podemos aquí, en lugar de cuántos artículos, la cantidad, ¿no? Cantidad de artículos a comprar. ¿Ok? Siguiendo con nuestro documento en Word, ahora sigue evaluar si la cantidad de artículos a comprar es menor a. En el caso de PCIN no vamos a utilizar la palabra reservada if. Acuérdense que PCIN está para que utilicemos nuestro idioma, entonces vamos a ponerle sí. Sí, ¿cuál es la condición? Que sea menor que 8. ¿Okay?
Entonces, si cant A es menor que 8, entonces, ¿qué? Imprima, escribir, ¿qué va a poner? Pasar, ir a la caja rápido. Ir a la caja rápida. ¿Okay? Cerramos las comillas. Si no, no hay ningún problema. No hay que hacer nada. ¿Ok? Buscamos nuestro algoritmo. Vamos a ejecutarlo. Ok. Cometí un error de código. No le puse el leer. ¿Cómo va a guardar la cantidad? Leer en cant A. Ahora, después de escribir va a guardar, o en este caso para PCI, leer. Y ahora sí, ejecutamos. Introducimos, primero voy a introducir un número menor que 8, como el 5. Y ahí dice ir a caja rápida. Le voy a dar aquí en reiniciar. Ahora voy a poner un número mayor que 8, como el 9. Y ya no me dice nada. ¿Sí? Ok. Tengo ya, voy a cerrar. Esta pantalla, aquí dice ejecutando proceso. Esta pantallita es una pantalla de ejecución. ¿Sí? Lo que el maestro nos pide es el algoritmo. El algoritmo es, perdón, el pseudocódigo. El pseudocódigo es este texto que ustedes están viendo aquí. Ese es el pseudocódigo. Lo voy a guardar. Lo voy a guardar. Habíamos quedado que se iba a llamar práctica 1. Práctica 1. U4. ¿Okay? Voy a vi en sus tareas pasadas que la forma en la que entregan, ¿sí? En su teclado, perdón, hay una tecla, la voy a escribir aquí abajo para que la vean, que dice IMP R espacio PANT. ¿Sí? Esa tecla sirve para imprimir pantalla. ¿Qué va a hacer? Lo que ustedes llaman screenshot en el celular, lo mismo lo hace, pero en nuestra computadora. Hace un screenshot de la computadora. ¿Ok? Entonces pueden usar esa, imprimen pantalla, la voy a usar, imprimen pantalla y de ahí se van al documento, no tienen que pasarla por ningún otro lugar, se van a su documento donde la quieran pegar, le dan control V o pegar aquí o pegar
y automáticamente, sin darle ninguna estilo ni nada complicado, les imprimió la pantalla y se las puso en su documento de Word. Les digo para que hagan su tarea, ¿sí? No hay ningún problema, ¿sí? Esa es una forma, ¿ok? La voy a dejar así. Ya les enseño la otra forma con el siguiente procedimiento, que es el pseudocódigo. Perdón, el diagrama de flujo. Para el diagrama de flujo, me voy a regresar acá. Me voy a borrar esto porque el programa va a pensar que es algún texto. Ok, para el diagrama de flujo, ya saben, le damos a este icono, dibujar diagrama de flujo. Nos va a salir el diagrama de flujo. No se lo esperaban, ¿verdad? Darnos el diagrama de flujo, voy a maximizarla. Bueno, primero, basándonos en el tema, ¿sí? Podemos visualizar un diagrama de flujo de una selectiva simple, ¿sí? Tiene un proceso para cuando la condición es verdadera. Pero cuando la condición es falsa, no hay ningún proceso, ¿sí? Eso es una selectiva simple. Y solamente hay acciones para cuando la condición es verdadera. Si la condición es falsa, se sigue. ¿Estamos de acuerdo? Ahora el siguiente aprendizaje, ¿sí? Voy a usar una herramienta de... Me olvida el nombre. Herramienta de recorte. Creo que ya les había yo enseñado esto, pero bueno, no está de más, ¿sí? Pongo la palabra herramienta. Espero que termine de cargar bien. De hecho, con lo que tiene las tijeritas, con la testa de la cosa, yo busco un claro. Le voy a dar un clic donde dice nuevo y la pantalla se va a poner como ¿cómo se llama? Como opaca, ¿no? Como que no se ve bien, ¿sí? Y entonces voy a seleccionar lo que quiero yo capturar o recortar, ¿sí? Veamos. Nuevo. Pantalla se pone como opaca. Selecciono. Fíjense que cuando selecciono, queda dentro del recuadro, me sale esta ventana, donde tiene solamente el objeto que yo recorté. Nada, entonces sin oprimir nada, voy a mi documento, donde quiero pegar el recorte, igual con control V, con el icono de pegar, con control V o con el icono de pegar, ¿sí? Para su caso está por acá. Podemos pegar la imagen. Ya de pegar la imagen, depende de ustedes el formato que le quieran dar. ¿Okay? Depende de ustedes el formato que le quieran dar. ¿Okay? Vamos ahora a... Después de esta enseñanza, vamos ahora parte del código fuente. Para el código fuente recuerden la parte del código vamos a utilizar. Para el código fuente recuerden que vamos a utilizar
Recuerden que vamos a utilizar un programa que se llama ¿cómo se llama? DEP, ¿sí? DEP, programa que se llama DEP. Entonces, abrimos DEP. Espero que ustedes también hayan generado su icono al instalarlo. Si no, se escribe aquí para buscar, podemos buscar, o si no, con Windows R y escribimos DEP -C++. ¿Sí? En este momento estoy inicializando DEP. No me acuerdo si le di doble clic, pero que sí. Okay, vamos a entonces a continuar, pero ahora utilizando DEP. Ok, pues vamos a programar en DEP. Recuerden que debemos de utilizar la estructura que habíamos estado utilizando. Básicamente es el pseudocódigo, transcribirlo acá con el lenguaje que utiliza, para hacer la redundancia, nuestro lenguaje de programación. Entonces, abrimos un archivo fuente nuevo. Acuérdense que debemos de poner el nombre de nuestra institución. El nombre de la carrera, de la materia, la unidad, el tema, su nombre, como les decía una vez, su nombre de ustedes es no, decía su nombre suyo de ustedes, la fecha, y ahora sí comenzamos.
Recuerden que esto que ponemos entre el slash y el asterisco es un comentario, no va a afectar en nada. Nada más quiero que se lo pongan por formalismo para que se entienda que ustedes lo hicieron, ¿no? Vamos a la siguiente parte, que es las librerías. Hasta ahorita solamente hemos usado dos librerías, la include conio.h y la include, me faltó el hashtag, include st-bio, también .h. Ok, voy a definir mis variables. Tengo solamente una variable entera que se llama can_a. Ok, me voy a mi método main. Mi método main, recuerden que también tiene que ser entero, ¿sí? Main en C siempre es un número entero, siempre espera de regreso un número entero. Pongo los paréntesis y de ahí abro llaves. ¿Okay? Y dentro de la llave, ahora sí, lo primero era solicitarle al usuario que escribiera favor de introducir la cantidad de artículos a comprar. Para escribir vamos a utilizar printf, no que la P es minúscula, printf, entre paréntesis, favor de introducir la cantidad de números a comprar. De artículos, no números. Ponemos el punto y coma. Recuerden que al final de cada línea de código debe de ir un punto y coma. Ya, y guardamos. El usuario va a teclear un número, entonces acá para guardar utilizo scanf. ¿Sí? Dentro de los paréntesis voy a utilizar por ciento, es entero, ¿verdad? Por ciento i. Importantísimo porque si no, no guarda y ya ustedes estuvieron viendo que les manda la pantalla negra pero no hace nada. ¿Ok? El ampersand también y el nombre de la variable que es can_a. ¿Ok? Punto y coma. Ahora sí vamos a la parte del selectivo o de la condicional. Recuerden que es un sí, pero nosotros lo vamos a poner en inglés, ¿no? If, ¿sí? Abro paréntesis, voy a poner mi condición, que mi condición tiene que ser que can sea menor que 8. Fuera de los paréntesis, acuérdense que el if lleva una condición dentro de los paréntesis, que es la que va a decidir, por así decirlo, si se realizan o no las acciones que se encuentran dentro de las llaves. ¿Ok? En este caso, dentro de las llaves, es la acción a realizar es que imprime en pantalla, ir a caja rápida. Entonces vamos a poner print f ir a caja rápida. Rápido. ¿Ok? Si no, no hay ningún problema. Y hemos terminado de hacer nuestro código. Vamos a ejecutarlo. Perdón, primero hay que compilarlo. Acuérdense de los pasos. ¿Sí? Primero compilarlo. Esperemos que no cargue ningún error.
Primero hay que guardarla. ¿Cómo le vamos a poner? Pues práctica 1 U4. Ahora sí, siempre que les arroje un error, ¿sí? Siempre que les arroje un error, ustedes deben de visualizar esta ventanita de aquí abajo. Esta ventanita de aquí abajo, donde estoy pasando el cursor, esa ventana nos va a decir la línea y cuál es el error. ¿Sí? Se esperaba un punto y coma, se esperaba una llave, un paréntesis, ¿sí? La palabra está mal escrita, qué sé yo. ¿Sí? Otra cosa que he visto que pasa es que sin querer le dan clic aquí y se les pone la cinta así roja. ¿Sí? Eso no es un error, eso simplemente resalta la línea. Si yo le vuelvo a dar clic aquí, desaparece. No es que haya un error, porque me han preguntado, oiga maestro, ¿por qué me marca un error aquí o acá? ¿Por qué me marca un error en esto? Ah, porque sin querer le diste el clic, ¿sí? Y tú mismo resaltaste esa línea de código. ¿Sí? ¿Cómo sé que no tiene errores? Si se fijan aquí dice errors y tiene un 0. Warning y tiene otro 0. ¿Sí? Entonces, si le aparece en esta pantallita esas cosas, quiere decir que nuestro código, en cuanto a la parte de semántica y de sintaxis, está bien redactado. ¿Ok? Vamos a la ejecución. Ah, me faltó dos cosas. Acuérdense que el main siempre espera de regreso un número entero. Razón por la que siempre ponemos return 0. ¿Sí? Y para que se cierre nuestra ventana de golpe, nosotros usamos una función que se llama get. ¿Ok? Ahora sí, compilamos. Esto no nos lo marcó como error, ¿sí? Porque no es un error del lenguaje, de la sintaxis. El error es de la lógica, ¿sí? Y nuestro programa no te va a chequear errores de lógica. Sin errores, y ejecutamos. Favor de introducir la cantidad de artículos a comprar. 8. Le di enter. No me está haciendo nada. Si le vuelvo a dar enter se sale. ¿Sí? Porque 8 no es menor que 8. ¿Sí? No nos dijo nada. Acuérdense que si no es menor que 8, no va a hacer absolutamente nada el programa. ¿Ok? Ahora lo vamos a ejecutar y vamos a poner un valor menor que 8. 5. Ir a caja rápido. ¿Okay? Aquí no nos puso la letra con el acento, porque para ello hay que programar, ¿sí? Utilizar una librería, pues, local, creo que se llama, y utilizar una sentencia para que pueda escribir caracteres especiales, pero eso lo vamos a ver en videos más adelante, ¿sí? Por mientras, podemos justificar nuestra falta de ortografía diciendo que el programa no puede escribir caracteres especiales y podemos escribir rápido sin acento, ¿verdad?
Bueno, pues por mi parte es todo. Espero verlos pronto. Quédense en su casa y hasta luego. Para cualquier cosa, recuerden que los leo en el grupo de WhatsApp por si tienen alguna duda. Ahora sí, hasta luego.